compartir la palabra. Lo primero que hicimos nosotros fue preguntarnos más que nada que quién era esta mujer Esther. Si bien ya la habíamos trabajado en la reunión anterior, pero para poder nosotros entender el capítulo 3 era necesario contextualizar quién era esta mujer. Y muy brevemente lo vamos a retomar nomás. Si bien era Esther, en su nombre hebreo era Adaya. El significado de ella era mirto. Para el que no conoce, mirto, si ven arriba en la pantalla, era un árbol floral aromático que lo podemos también tener en casa, creo que algunas lo han visto quizás. El nombre Esther era utilizado en persa para que ella pudiera pasar desapercibida, porque todavía no conocían el origen de ella, que era una joven judía, y Esther significa estrella. Esther vivía en el exilio en Persia, debido a la época en que estábamos viviendo, que aún estaban los judíos bajo el dominio del imperio persa, aunque ellos todavía podían profesar su fe y tener sus creencias tradicionales, ¿no? Su familia, como bien lo mencionaron en la reunión anterior, ella era huérfana. La que la crió a ella fue Mardoqueo, que era su primo, pero como que fue adoptada él y la trataba como una hija. Asumió, después más adelante, cuando se casó con el rey, el lugar de reina. Así que fue una mujer muy importante. Y dentro de ello destacamos qué características y cualidades tenía esta mujer. Y si bien fue una mujer a seguir, y cuando empezábamos a analizar este libro, como que nos empezamos a enamorar de esta misma historia y este mismo personaje. Y encontramos muchas características muy lindas. Una de ellas, que si bien la trataba la Biblia, es la más específica, que era una mujer muy bella, muy bonita, porque fue elegida para poder presentarse ante el rey. Eso quiere decir que era una mujer que se caracterizaba por su belleza, por su buen parecer. Después, otra que era una mujer de fe. A partir de lo que comenzamos a leer, vemos que ella se dejó guiar a través de los pasos de Dios y mantuvo durante todo el tiempo su fe. Su fe no decayó. Valiente. En esa época ser mujer no era fácil. Y ser valiente y enfrentar la situación tampoco. Así que una característica muy importante. Sabia. Una persona sabia, ¿por qué? Ella actuaba como la otra característica, paciente. Siempre tenía paciencia para poder actuar y sobrellevar la situación. Porque en momentos difíciles, por lo general, tendemos a ponernos nerviosos. Muchas veces metemos la pata, pero si bien podemos ver que acá Esther actuó con cautela, estratégicamente. Y a su vez también devota porque nunca negó su fe. Se mantuvo así oculta, pero nunca negó su fe. Nunca negó sus creencias. Y un poquito para contextualizar y poder comprender lo que es el capítulo 3, retomar más que nada algunos puntos de lo que ya han hablado las hermanas anteriores, de los equipos, y que fue necesario para que nosotros pudiéramos también abordar nuestro capítulo. Y vemos pequeños puntos detallados ahí que en el primer capítulo el rey celebraba una fiesta. En esa fiesta la reina no quiso asistir, por lo tanto el rey, como era la fiesta para celebrar su poder, su riqueza, fue destituida. Y en esa destitución podemos ver que en el capítulo 2 necesita elegir una nueva reina. Todavía acá Esther ya fue elegida como reina y asume ella también el mismo nivel que el rey. Y ahí es cuando Mardoqueo, como también pariente de Esther, como vimos, el primo, descubre un complot que estaban haciendo contra el rey. A partir de eso que se viene a desarrollar el capítulo número 3. Ahora seguimos. Buenas tardes. Vamos a leer Esther, capítulo 3. Para entender el contexto del capítulo 3 del libro de Esther, es importante revisar los eventos de los otros capítulos. Amán trama la destrucción de los judíos. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Ageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolo a él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo
un poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado a él, era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12 del rey de Asuero, fue echad Pul. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparciado y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todos los pueblos, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlo vivir. Si place el rey, decrete que sea destruido, y yo les haré 10.000 talentos de plata a los que manejen las haciendas, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y le dio a Amán, hijo de Amedata, agego, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagan de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey y Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento de cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que se estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Entonces podemos ver en el capítulo 1 que dice: después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. También podemos ver que Mardoqueo se niega a inclinarse ante Amán. Lo podemos ver en el capítulo 2 y 4, del 2 al 4. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban en la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué te traspasas el mandamiento del rey? Podemos ver que en el capítulo 2 que todos los siervos del rey que estaban en la puerta del rey se arrodillaban, pero Mardoqueo no se arrodillaba. Y en el capítulo 3 podemos ver, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué te traspasas del mandamiento del rey? En el capítulo 4 aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolo a él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en sus dichos, porque ya él había declarado que era judío. El recordar de Amán y su plan para destruir a los judíos, versos 5 y 6. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Bueno, nosotros sacamos algunas reflexiones de este texto de la Biblia, donde vemos un hombre orgulloso que hace contraste con la humildad de un siervo de Dios. Vemos a Amán, que es un ejemplo de un abuso de poder, porque si bien él estaba siendo favorecido por el rey de tener una postura
de que todos debían darle ese atributo de rendirle, ese saludo de respeto. Mardoqueo era fiel a su convicción y a su amor hacia Dios, y también en el pueblo judío era como un acto de deshonra hacia Dios el rendirle atributo a un hombre. Entonces vemos que Mardoqueo mantuvo su humildad ante Dios y no le dio el lugar que Amán quería. También hay algo que no se ve en el capítulo 3, que no se nombra, que es la obra de Dios, que hay trasfondo en este capítulo, porque lo que muestra es el problema que surge, pero hay un trasfondo detrás, que Dios estaba preparando algo, una gran victoria para el pueblo judío a través de la vida de Esther, que le había dado la oportunidad de estar en ese lugar tan privilegiado como reina. Y también de Mardoqueo, de preparar ese escenario para una redención futura, que después el rey les diera esa victoria, que la vamos a ver más adelante. Y también vemos la fidelidad de un hijo de Dios, que a pesar de la presión y del que dirán, y me imagino de todo el comentario que había a la vuelta, y después sentirse amenazado, de no negar su convicción y seguir firme ante su creencia. Y también vemos que la maldad a veces en el poder se efectúa, como vemos en la vida de Amán, porque claro, al tener tanto poder lo podés mal utilizar. Por eso también vemos que es muy importante analizar que tenemos que orar por nuestros líderes y por los que tienen esa posibilidad de liderar, para que siempre el Espíritu Santo los guíe para la bendición del pueblo de Dios. Amén. Bueno, entonces vamos a hacer unas aplicaciones prácticas. Uno de los puntos es mantenernos fieles a Dios. Como Mardoqueo debemos ser fieles a nuestra creencia, incluso cuando enfrentamos oposición. Nuestra fidelidad puede ser un testimonio poderoso para otras personas. Segundo punto, confiar en Dios. Aunque a veces parece que los malos prosperen, debemos confiar en que Dios tiene un plan y su justicia prevalecerá al final. La historia de Esther nos muestra que Dios puede revertir incluso las situaciones más desesperadas. Tercer punto, poner en práctica nuestra fe. Este capítulo nos desafía a estar preparados para actuar con valentía y fe cuando enfrentamos injusticias. Esther y Mardoqueo no se quedaron de brazos cruzados ante la amenaza, tomaron medidas valientes. Ser pacientes. Por más que la situación se vea injusta, es necesario esperar en Dios para ver cómo Él va a actuar. Porque sus tiempos no son los nuestros y sus tiempos son perfectos. Amén. El capítulo 3 de Esther es un llamado a la fe y la valentía y la confianza en la providencia divina. Nos muestra el peligro del orgullo y el poder corrupto, y nos recuerda que Dios siempre está obrando incluso cuando no lo vemos directamente. Amén. Amén.